Nos acompaña hoy un base, un jugador valenciano que no necesita presentación. Se trata de Nacho Rodilla, internacional con la selección española, y que recientemente ha sido nombrado mejor base de mejor base de la historia del Valencia Basket por los lectores de Superdeporte y por los aficionados al baloncesto. Don Nacho Rodilla, lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo va llevando esta nueva reapertura, esta nueva normalidad después de estas semanas tan extrañas que hemos pasado? Bien, intentando pues aclimatarnos a esta nueva normalidad. En el inicio del confinamiento quizá todos lo tomamos al principio con unas ciertas ganas de hacer cosas, después tuvimos la fase esa de bajón, o al menos yo la tuve, y ahora volvemos a tener la intención y las ganas de volver a salir, a recobrar un poco de vida, pero también con un cierto temor porque nadie puede evitar mirar atrás y ver lo que ha pasado. Bueno, a aclimatarse a lo nuevo y a tratar de ir poco a poco también recobrando nuestra vida. Bueno, ha sido elegido mejor, además con una altísima participación, mejor base de la historia del Valencia Basket. No está nada mal, ¿no? Me imagino que contento por este reconocimiento. Sí, es un grandísimo reconocimiento. Yo creo que hay cosas que te quedan siempre en el recuerdo, como son los títulos, pero en este caso, este nombramiento, el ser elegido mejor base de la historia, pues también se mete ahí en esos grandes triunfos o en esos éxitos deportivos que uno tiene. Que la afición reconozca todo lo que has hecho por delante de jugadores que lo están siendo todo también en estos últimos años en Valencia Basket, jugadores de altísimo nivel, pues es para estar contento y para decirlo con orgullo, ¿no? que ha sido elegido mejor base de la historia. Eso le iba a comentar, ¿no? Porque la competencia era dura. Ya había nombres muy importantes: Nando De Colo, Sam Van Rossum, Antoine Diot, Guillem Vives, Salva Díez, que fue predecesor suyo. Un poco eran los 6 candidatos elegidos por Super, pero bueno, nos hemos dejado también en cola nombres que no pudieron entrar en esa votación, como puede ser Buliat Dalovis, por poner un ejemplo. Sí, todos grandísimos jugadores que han dado muchísimo a Valencia Basket. Mi temor era que la mayoría de estos jugadores, ¿no? Guillem, Sam, Nando De Colo, están en la actualidad en pleno rendimiento y bueno, pensaba que era complicado poder batirles porque había más frescura, digamos, de alguna manera de su rendimiento con respecto a la gente, pero la afición tiene grandísimos recuerdos de todo lo que ha sido la trayectoria de Valencia Basket y de aquella época, en especial, que es cuando se empezaron también a conseguir títulos. Y bueno, pues tremendo, la competencia es muy grande y eso te da todavía más orgullo sobre este reconocimiento, porque viendo a los que dejas atrás, creo que demuestra el gran valor que tiene. De 1994 a 2003, esos son sus años en Valencia Basket, probablemente sus años más importantes a nivel baloncestístico. ¿Cómo recuerda aquella etapa? Bueno, yo siempre he dicho que yo tuve mi mejor momento, mi mejor etapa en Valencia Basket. Bueno, evidentemente acaparó pues prácticamente toda mi carrera deportiva el poder estar aquí en el equipo de mi tierra. Pero tengo las cosas muy fresquitas en la mente porque significó mucho. Significó el empezar a ganar cosas en Valencia Basket, el consagrar al equipo entre los mejores de España y de Europa, meternos en muchísimas finales. Todos estamos recordando continuamente los éxitos, pero en aquella época alcanzamos muchas finales, que algunas se acababan perdiendo, evidentemente, pero también eso demuestra que se hacían muy bien las cosas, que se iba cada vez dando pasos más importantes y tengo
tengo todo muy fresquito en mi memoria desde el inicio de aquella Copa del Rey de Valladolid, que también significó, a nivel personal, significó el poder entrar en la selección española, que Lodo Sainz empezase a llamar también para estar en el europeo, en el mundial. Es decir, cambió de repente un poco la trayectoria y un poco el reconocimiento que se tenía de nosotros, de los jugadores de Valencia Basket, porque éramos gente muy, muy joven, y empezamos a consagrarnos a nivel individual y a nivel colectivo entre los mejores de Europa. ¿Qué es de toda esa etapa, qué es lo mejor, con qué se queda y qué es lo peor también? Lo mejor fue una etapa tan larga, ¿no? que quedarme con una cosa en concreto pues dejaría atrás otras cosas, ¿no? Yo, en general, le daría mucha importancia a ese crecimiento tan grande de año en año, porque desde que se empieza hasta que se consagra un poco con ese título europeo, el paso a la Euroliga, ahí hay muchas cosas, ¿no? Y hay ir desde la etapa del descenso incluso de Valencia Basket a la Liga, lo que sería la Liga Aleboro, que en aquel momento era la Liga EVA, el retorno, ese ascenso, después la Copa del Rey, el título europeo, las finales de Zaragoza y de Lyon contra Benetton Treviso y contra Montepaschi y Siena. Y bueno, pues importancia, el primer título, que es el que nos consagra, pero yo diría el crecimiento de Valencia Basket, de conseguir títulos, de pelear entre los mejores. Y para mí, a nivel personal, el peor, que es lo que más me dejó tocado, es mi salida de Valencia Basket. No tengo por qué engañar. Mi salida después de la consecución del título de la ULEP y el paso a la Euroliga, ese verano que sucedió una serie de cosas que me llevaron a salir de Valencia Basket. En la temporada anterior se consiguieron grandes éxitos y yo a nivel personal también estuve bien, entonces quizá era más complicado que a nivel mental lo pudiese asumir, pero ese es mi peor momento, y los títulos o ese paso hacia adelante del club y de manera individual sería lo mejor que he tenido en esa larga época. Usted lo acaba de nombrar y han pasado ya 17 años desde esa salida, y es obligado preguntarle qué pasó para esa salida inesperada, precipitada incluso de la noche a la mañana. Recuerdo todavía aquella rueda de prensa que se iba a dar, que se suspendió, que luego se volvió a dar. ¿Qué fue lo que pasó para que usted acabara saliendo de Valencia Basket después de haber sido el base titular la temporada anterior, en la que se gana la Copa ULEP y se llega a la primera final de la Liga ACB ante el Barça? Sí, fue extraño también, ¿no? Sucedieron una serie de cosas que yo creo que precipitaron la situación. Venía de una temporada también que en la Liga jugamos la final de la Liga ACB contra el Barça, que ganó también Euroliga y Copa. Es decir, era aquel Barça que era difícil de batir, y nosotros competimos y jugamos la final contra ellos, la consecución del título de ULEP, rindiendo a nivel y siendo titular y jugando muchos minutos. Y bueno, y el cambio de repente gira todo. Yo ahí, bueno, al final cada uno tiene unas circunstancias, pero yo tenía ahí un representante que en ese momento provocó unas cosas un poco a mis espaldas y llevó a una situación que quizás se provocó, ¿no?, por parte suya. Y cuando ya se estaba en ese inicio de situación, es cuando yo me di cuenta de lo que se intentaba llevar a cabo. Que de alguna forma él lo provocó, y yo, estando detrás sin saber nada, después ya me encontré con una situación que parecía casi final, ¿no? Y eso a mí me chocó. Entonces fue cuando renuncié a ir a una rueda de prensa, pero no renuncié por el club ni por
nadie, renuncié porque ese mismo representante me había llevado a esa situación que yo en ningún momento tenía esa constancia de que eso fuese así. Pero al final, no sé, como estamos hablando de hace 17 años, evidentemente, no sé hasta qué punto se podían dar estas circunstancias, pero si un jugador no quiere, digamos, y un club como Valencia Basket, que para el que Nacho Rodilla hoy en día pues, es una leyenda, es un jugador mítico, tampoco quiere, es muy difícil que se dé la circunstancia que se dio, ¿no? Sí, pero como al final yo creo que se precipitó todo de una manera que es como que se metió en una vorágine tanto a la figura del club en ese momento como responsable, se le metió en este rollo, digamos, provocado de alguna forma por Gorka, que era mi representante. Y cuando se metió Bueno, ahí... para que la gente también sepa de quién estamos hablando de Gorka Rinda, que por entonces era su representante. Correcto. Y entonces cuando ya te metes en esa bola, pues bueno, pues no queda otra que... Bueno, no queda otra. Se llevó ahí. Hay que tener en cuenta que yo tenía una duración todavía de 3 años más de contrato. Es decir, que fue por lo que significó, y también entiendo que a nivel de club pues, se llevó la situación a un punto que después era de difícil retorno, y para mí también pues, renunciar de alguna forma después de todo de lo que había sucedido, ¿no? Digamos que yo venía de ser todo, entonces reencontrarme con una situación distinta y algo que no era cómodo, pues tampoco apetecía, ¿no? Pero bueno, eso también al final quedó atrás y el sentimiento mío es de un poco de algo que quizá no se quería llevar ahí y al final se acabó llevando por una situación creada y un poco forzada. Y además todo para acabar saliendo con todos mis respetos, hacia Lleida, no hacia el CSKA de Moscú, Panathinaikos, Real Madrid, Barça, Unicaja. Es decir, para ir a Lleida, que supongo que para usted sería una situación también complicada adaptarse a ese nuevo rol, habiendo estado toda la vida en Valencia, claro, toda su carrera. Sí, yo siempre digo que yo no asumí que estaba fuera de Valencia Basket incluso hasta que pasó la temporada entera en Lleida. Salí, bueno, me llamó Edu Torres, que era el entrenador en aquel momento de Lleida. Por eso digo que a lo mejor toda la situación estaba un poco ya como, por parte de el que era mi representante, un poco ya como medio enlazada, ¿no? Entonces me llamó Edu Torres, de alguna forma para intentar hablar conmigo y tal. Y bueno, yo en esa temporada nunca me costó asumir que estaba fuera de lo que era mi casa, de lo que era mi equipo y el club donde yo había conseguido todo. Entonces pasé un año difícil y volví un poco a reencontrarme en mis 2 siguientes temporadas, que me marché a Italia. De hecho, renuncié también bueno, no continué en el año después que tenía más en Lleida, quise romper un poco con todo y encontré fuera de España, digamos, un poco una situación para estar más tranquilo y un poco liberarme de esa sensación de sentirme fuera de Valencia Basket. Y bueno, allí bueno, encontré 2 temporadas muy buenas, una primera en Avellino, en un equipo modesto, pero que ha hecho cosas importantes también en la Lega italiana. Y bueno, y después en lo que es la Virtus Bolonia, lo que era la Kinder, 2 temporadas muy buenas y que me sirvieron también para conocer un nuevo baloncesto, estar en una situación también agradable y reencontrarme un poco conmigo mismo. Pero la temporada de Lleida para mí fue dura y me costó mucho asimilar las cosas. Además, recuerdo también que aquella temporada en Lleida, por ejemplo, coincidió con la explosión de Jaume Comas, ¿no? que todavía le dificultaría más la
la entrada en el equipo y adaptarse a ese rol. Pero bueno, si quiere, eso es otro capítulo. Le quería preguntar, pasa por Lleida, sus 2 años en Italia, y llega el momento de la retirada, de plantearse dejar el baloncesto. ¿Cómo es ese momento? Y sobre todo, ¿cómo es el después? Porque ya que le tengo aquí, me gustaría también hablar de lo complicado también que es para un jugador profesional el después. Sí, a ver, yo cuando decido retirarme es porque también en el tramo final de la temporada en Bolonia empiezo a tener un problema de espalda, un problema después de ciática. De hecho, tengo ofertas para volver a jugar en algún equipo de aquí de la Liga ACB y lo valoro, poco sospecho las cosas y pensando en el nivel que yo había mostrado también y de repente a lo mejor estar en otra situación distinta en cuanto a rendimiento de juego, pues no se me hacía fácil, ¿no? Y bueno, lo valoro, medito las cosas y decido retirarme. Pero en ese mismo momento tenía propuestas y ofertas para poder continuar jugando al máximo nivel. Renuncio a eso porque también, bueno, pues eso, pues tratando de mostrar el nivel que la gente había visto, pues no bajar eso o no bajar ese pensamiento que la gente tenía con respecto a mi juego. Y bueno, ahí decido retirarme y yo siempre he tenido claro que me tenía que involucrar en el tema del baloncesto. He dedicado toda mi vida a esto y es lo que sé hacer, pero quizás sea lo único que sé al 100% hacer, ¿no? Y conozco todos los ámbitos. Y bueno, y ahí he estado y en el tema de medios de comunicación, haciendo retransmisiones, me saqué la titulación de entrenador superior también, he estado entrenando, dirigiendo también la cantera durante unos años en Fuenlabrada, es decir, siempre en el mundillo y sobre todo en el tema de retransmisiones en la televisión valenciana, bueno, pues tratando de seguir enganchado a esto, pero como tú decías, no es fácil, es una realidad. El deportista cuando termina, si no está metido directamente dentro de un club del máximo nivel, es complicado ser profesional de esto, ¿no? Todo lo que son categorías por debajo de ACB, cuesta echar las cosas hacia adelante. También, bueno, pues al final tienes que rehacerte, tienes que reengancharte a otras dinámicas y volver a empezar de alguna forma en tu vida, aunque sea dentro del mundo que tú conoces, pero no es sencillo. Yo recuerdo unas charlas que hacía la ABP, la Asociación de Baloncestistas Profesionales, que se hacían todos los veranos y muchas veces cuando la gente se retiraba, pues íbamos para charlar, para hacer ver a la gente más joven pues la dificultad de esto, ¿no? De que cuando uno termina, que tenga algo preparado, que tenga alguna idea clara y vaya haciendo su camino en esa faceta, porque después no es tan fácil reengancharse o tener una salida a nivel laboral. Pero bueno, yo afortunadamente también en mi tierra, pues al final tengo ese reconocimiento de la gente, de todo el mundo, y en cuanto a tema de medios de comunicación, pues trabajando con Apunt y haciendo retransmisiones en tele y radio y colaboraciones en programas, pues la verdad es que me siento cómodo y muy a gusto. Pero sí que he de reconocer que la cosa a veces no es fácil. No, y desgraciadamente tenemos muchos ejemplos de jugadores profesionales que bueno, nadie está preparado para jubilarse a los 35 años y hay que saber muy bien encauzar ese futuro. Es probablemente uno de los aspectos que hay que mejorar, el después de esos jugadores profesionales. Sí. Antes de hablar de su etapa post jugador profesional, también me gustaría hablar un poquito de la selección. La selección vivió muy buenos momentos, es cierto, una selección a la que llegó
por supuesto, desde Valencia Basket, pero también hay una espinita ahí clavada, ¿no? Y no vamos a hablar de todo lo malo, vamos a hablar de cosas más positivas. Pero también me gustaría que nos hablara de cómo fue aquello de Sydney 2000, esos Juegos Olímpicos. Mira, yo con la selección, yo de joven prácticamente me formé en Giria, me fui también joven a Valencia Basket y prácticamente en formación no he acudido a ninguna selección española, ¿no? Prácticamente toqué pues casi la absoluta antes que cualquier cosa. Bueno, una selección sub-22 creo que fue en unos Juegos del Mediterráneo en Bari, que se rindió a muy buen nivel, se estuvo muy bien, y de ahí a la selección española justo después de ganar la Copa del Rey de Valladolid, que me crucé con Lolo Sainz a la puerta del Pisuerga después de ganar la final y bueno, y me explicó que iba a entrar en las convocatorias siguientes, que me quería en la selección y bueno, y participé en el Mundial de Grecia, en el Europeo de Francia, que fuimos medalla de plata, y de alguna forma se culminaba todo con los Juegos Olímpicos, ¿no? Yo ese año soy elegido mejor jugador nacional de la Liga ACB por la revista Gigantes. Y bueno, la concentración fue muy larga y era en Granada. Bueno, durante esa etapa de la concentración sucedió pues una desgracia, que fue que mi suegro falleció. Bueno, con un proceso que tuvo un infarto, no fue una cuestión de un día para otro, es decir, entonces yo solicité marcharme de esa concentración unos días, cuando nos dieron después un fin de semana alargué más esos días viendo hacia dónde podía tirar la cosa, después me volví a reenganchar en la convocatoria y en el proceso de esa vuelta a la convocatoria falleció, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí pues generó un poco que yo perdí un pelín de dinámica del inicio, bueno, del tramo ese intermedio de la concentración. Bueno, pues cositas que al final pues estaba ahí en el grupo de 14 y todo el mundo daba por hecho que estaría en esa selección y al final giró un poco todo y cambió. Bueno, eso fue una decepción evidentemente grande. Y de hecho yo también cuando llego a Valencia hago unas declaraciones que quizás no son demasiado afortunadas, que es que a partir de ese momento, claro, viendo que era mejor jugador nacional de la Liga, pasó lo que pasó, pero que parecía claro y evidente que yo iba a estar en esos Juegos Olímpicos. Bueno, pues también insinué, bueno, comenté que a partir de ahí me centraba más en Valencia Basket y que me olvidaba de alguna forma de la selección, ¿no? Eso trascendió un poco más allá y aunque en posteriores temporadas muchas veces la prensa nacional empezó a remarcar el tema de que tenía que volver por el rendimiento en el que estaba y tal, pues bueno, pues no fue así. Pero sí que ese momento de quedarme fuera de los Juegos Olímpicos era también culminar un poco una etapa en la selección, cubriendo el Mundial, el Europeo y esos posibles Juegos Olímpicos. Ha vuelto a hablar con Lolo Sainz desde aquello, sí. Y le ha perdonado, lo más importante. Sí. No, yo pienso también que al final, cuando estás ahí al máximo nivel, valoras muchas cosas y las valoraciones, pues a veces en el momento igual son difíciles de entender, pero cuando pasa el tiempo, pues las analizas y piensas, ostras, pues igual la situación, aunque tú la vieses de una forma, ellos la entenderían de otra por todo, ¿no? Porque pensarían, igual no está tan centrado, igual este tiempo que se ha perdido, que no ha estado metido en dinámica, hemos trabajado unas cosas y bueno, y eso pues va a ser difícil recobrarlo. Bueno, supongo que cosas que a lo mejor ahora las analizas y puedes de alguna manera entenderlas. Yo lo que siempre ponía por delante es que esa fue una de mis grandes temporadas también, ¿no? Y ser elegido mejor jugador nacional con todo lo que había en la liga no era fácil.
Entonces, ese era un poco mi reclamo, o lo que yo tenía en el pensamiento, que venía de ser elegido por la competición el mejor jugador y que de alguna forma me quedaba fuera de la selección. Pero he coincidido con Lolo Sainz en Madrid en algún partido, en Fuenlabrada también, lo vi algún día que vino a ver algunos entrenamientos. Bueno, todo pasa y lo que sí que tiene que hacer uno es también entender a veces la otra parte. Yo nunca me ponía en la parte, cuando era jugador, nunca me ponía en la otra parte. Cuando a partir de que te retiras ya estás en el otro lado, es decir, ya empiezas a ver las cosas desde el otro lado. Y desde el otro lado, desde un entrenador, desde una dirección deportiva, desde cualquier ámbito, las cosas se empiezan a valorar un poco distintas porque se meten más cosas dentro de esa valoración. Sin embargo, el jugador, en el momento en que estás al máximo nivel, eres un poco también egoísta y solo ves tu parte, ¿no? Nunca te pones en el otro lado. Y del otro lado estuvo precisamente en su regreso a Valencia Basket, un regreso, digamos, entre comillas, un poco efímero, recuerdo junto a Miki Vukovic. ¿Cómo fue aquella? Creo que fueron 2 temporadas. ¿Cómo fue ese tiempo en Valencia Basket? No, cuando me retiré enseguida me reenganché y entré un poco ahí en la estructura de Valencia Basket. Lo que pasa es que en ese momento había una estructura deportiva muy marcada y entonces, digamos que de alguna forma entré a estar un poco de enlace en la cantera o valorando varias cosas junto con Miki Vukovic, que estaba dentro del club. Un poco también para empezar a ponerte en la línea de ubicarte en algún sitio y la dirección deportiva que estaba en aquel momento estaba Johnny Rogers, el entrenador, si no recuerdo, era Ricard Casas y después a mitad de temporada vino Fotis Katsikaris. Bueno, es como había una cosa establecida y después también se reinició un poco o se continuó un poco en esa línea, ¿no? Y yo sí que tenía un pelín también de sentimiento, venía de ser jugador, de estar ahí un poco más en la vidilla de la pista, ¿no? Cerca del equipo, del campo y bueno, pues eso era también difícil y bueno, en ese momento decidí ponerme a entrenar, me saqué la titulación de entrenador superior, entrené en Giria varias temporadas en Liga EVA, bueno, un poco estando más en lo que es cercano al parquet. Y bueno, terminó rápido porque yo también intenté buscar un camino para estar en otra dinámica y ya está. Fue una época también que quizá en Valencia Basket pues había una estructura marcada, pero también no con demasiada continuidad en el tema deportivo en cuanto a rendimiento, ¿no? Había un poco de altibajos y eso también hizo que quizá la cosa no fuese estable más tiempo. De todas maneras, me lo está poniendo blanco y en botella, ¿no? Teniendo el título de entrenador superior, hay una instalación junto a la Fonteta en la que hay una pista que lleva su nombre también, Nacho Rodilla. No sé si le gustaría volver a Valencia Basket y si en todo caso, aunque tenga ese título de entrenador, lo que le gustaría es entrenar en la pista o sus perspectivas de futuro van más en otra dirección. No, yo ahora, con el paso del tiempo, al final me siento cómodo con vivir el baloncesto de distintas maneras, ¿no? Y saqué la titulación de entrenador porque creo que necesitaba tenerla, porque me gusta el día a día del mundillo del baloncesto, pero también he estado llevando dirección de cantera en Fuenlabrada. De alguna forma he buscado encontrar varias cosas que me den satisfacción, ¿no? Y la he ido encontrando a lo largo de todos estos años que estoy retirado. Que hay una excavación enorme como es la Alquería, pues ahí está, evidentemente. Yo trato también de hacer
de seguir disfrutando del baloncesto, de vivirlo de la manera que me toque vivirlo. Y bueno, el proceso que he hecho hasta ahora también es para seguir formándome y seguir encontrando mejora en mis conocimientos del baloncesto o en la forma de llevar equipos o llevar una dirección de un club, ¿no? Y eso es lo que he trazado a lo largo de todos estos años. Entrenador, director de cantera, coordinador, porque también he coordinado en Giria mientras entrenaba, coordinaba todo lo que había por abajo. El tema de comentarista y analista en televisión y en radio. Bueno, un poco tocando todo porque al final me gusta y quiero vivir el baloncesto de cerca, ya ahora, en estos momentos, en cualquier aspecto. Bueno, y desde esa perspectiva, ¿cómo ve al Valencia Basket actual? Porque si bien cuando usted era jugador ya se vislumbraba, ya se palpaba ese crecimiento, lo cierto es que ahora todo lo que rodea al club yo creo que está superando todas las expectativas de entonces, ¿no? Sí, el crecimiento de Valencia Basket ha sido siempre muy grande. Creo que cada año ha dado un pasito más, ¿no? Y en estos momentos está entre los mejores clubs de Europa, consagrándose entre los mejores y haciendo también hueco ahí en la Euroliga para cada vez tratar de marcar un pasito más hacia adelante. Pero es tremendo lo que está haciendo Valencia Basket, con una idea también de equipo y de forma de funcionar que creo que es muy interesante, con jugadores del máximo nivel, pero jugadores muy implicados, dando continuidad a esos jugadores. Y bueno, como te digo, creo que es bestial lo que se lleva haciendo y de cara al futuro, a lo que viene, pues quizá vaya a seguir en ese nivel o marcando pauta entre los grandes de la Euroliga, porque así ha sido el crecimiento histórico de Valencia Basket y así ha sido en las últimas temporadas, que cuando parece que es más complicado dar un empujoncito más, el club y el equipo lo consiguen. Por lo tanto, sí, es algo muy grande lo que está haciendo Valencia Basket. Y grande también va a ser, pese a estarnos en la situación que nos encontramos y todavía con los coletazos de esta pandemia por coronavirus, es que la fase final de la ACB se va a celebrar en Valencia, una enorme oportunidad para la ciudad. Va a ser un espejo al mundo y por supuesto también para el club por este motivo y porque quieras o no jugar en casa, pese a que no haya público en las gradas, probablemente es un plus más de cara a optar a ese título. Sí, la confección de esta fase final me parece interesantísima, ¿no? Tener dos grupos de 6, jugar en tu grupo todos contra todos, a un partido, te abre muchas puertas a varios equipos y encima pues a Valencia Basket le abre un pelín más las puertas al poder jugarse, aunque sea sin público, pero poder jugar en tu pista. Al final conoces tus dimensiones de cada cosa, te sientes cómodo, te sientes a gusto. Bueno, todo eso yo creo que va a favorecer el rendimiento de Valencia Basket y que a un partido va a haber factores también que puedan ser determinantes, ¿no? Como el tema físico, ver qué equipo llega en mejor condición a esta fase final. Y ahí Valencia Basket ha tenido pues un periodo de inicio bastante temprano con respecto a otros equipos. Yo creo que el procedimiento de esta fase final es atractivo y le otorga a Valencia Basket, por estar aquí en Valencia, por todo lo que significa jugar en tu campo, pues le otorga un puntito de poder hacer otra vez una cosa grande como podría ser optar a pelear esta Liga ACB. Le ve por tanto muchas posibilidades de repetir título. A ver, desde el punto de vista
plenamente de analizar plantilla por plantilla. Lo que está claro es que Madrid y Barcelona, en una dinámica de playoff normal, hubiesen sido, creo que, imbatibles. Pero en este formato, estando aquí, yo sí que le veo opciones, reconociendo todo lo que tienen el equipo de Pablo Laso y de Pešić, que tienen, pues yo creo que las dos mejores plantillas de la Euroliga. Y eso pues sería difícil, ya te digo, en varios partidos, a un playoff largo, pero a un partido único, a ver, bueno, encontrar ese día perfecto o ese día que las cosas salgan bien. Valencia Basket ya lo ha demostrado, que en la Copa del Rey, en el partido de cuartos, dejó fuera al Barça cuando todo el mundo pensaba que iba a acceder por la vía de lo rápido a las semifinales. Bueno, sí que le veo opciones a Valencia Basket, sí que le veo capaz de hacer cualquier cosa y batir a cualquiera, pero el tema físico de que los jugadores lleguen en buena disposición y que después, a lo largo de lo que es el torneo, puedan estar también sin problemas físicos, el que un poco pueda sustentar eso, rendimiento y control físico, pues también tendrá muchas opciones de victoria. Pues con ese mensaje tan ilusionante nos quedamos, porque si bien hay que vivir el presente, encarar el futuro con una sonrisa, aunque sean tiempos tan difíciles, está muy, pero que muy bien. Muchísimas gracias, Nacho Rodilla, por estar con nosotros y, por supuesto, desearle toda la suerte del mundo en todo aquello que emprenda y en esta nueva faceta como comentarista y analista de baloncesto. Muchas gracias a ti. Un saludo.